Usted está a punto de entrar a un espacio que se opone diametralmente al racismo, a la violencia, a la división y a la manipulación de donde quiera que vengan. Si se siente afligido por alguno de estos terribles flagelos, su sensibilidad pudiera resultar seriamente dañada por el contenido que verá a continuación. Buenas noches, yo soy Andrés Alburquerque y este es nuestro espacio Enfoque Ciudadano correspondiente al día de hoy, miércoles, es Hump Day, como se dice aquí en los Estados Unidos. Miércoles 18 de septiembre del 2024. En la noche de hoy, como le habíamos prometido ayer, tenemos al amigo, ya es la segunda vez que viene, así que ya le podemos dar la llave de la ciudad. El amigo Jorge Guerra, que hace otro esfuerzo desde Canarias. Bueno, creo que está en Canarias, porque la gente también viaja, así que... Pero bueno, está del otro lado de ese gran charco. Que viene, recuerden que habíamos hecho toda la etapa. Arrogantemente pensamos que hicimos, que cubrimos del siglo XV en adelante, pero bueno, pero sí, hicimos un esfuerzo, se logró y ahora vamos a hacer siglo XX, siglo XXI, una cosa que debe fluir con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque en cierta medida muchos de nosotros hemos vivido al menos una parte de esto. Entonces, claro, cuando tienes cómo relacionarte a los hechos, es mucho más fácil que cuando es la abstracción de decir en el siglo María Antoinette, no es tan fácil. De todas maneras, el éxito de Guerra, que ya tenía su éxito, no es que se hizo exitoso a raíz de nuestro programa. De hecho, trajo a nuestro programa un sinnúmero de personas que se han suscrito a nuestro canal y nos honran con su presencia. Así que gracias de nuevo a Guerra, no solo por la desvelada o la levantada temprano, sino también por contribuir con un grupo de sus seguidores que, bueno, les gustó el modo en que intercambiamos y decidió hacernos la visita de vez en cuando. Ahora aprovecho para invitar a todos los amigos de Cubanos por el Mundo, de Radio Cuba Libre, de las directas de Guerra, que se inscriban en nuestro canal. Eso no quiere decir para nada que estén traicionando al vector original. Se inscriben en nuestro canal y ya, y nos ven cuando quieran, nos ven en diferido y siguen viendo a las personas que lo condujeron a nuestro programa. Piensen, si nuestro programa les gusta, es en gran medida gracias a la persona que accedió a ser entrevistada aquí. Entonces, el mérito original es de Guerra, es de Otaola, es del otro, es del otro. Entonces, ahí los espero. Bien, entonces vamos a empezar sin más preámbulo. Vamos a traer al amigo Jorge Guerra para explicar el poder real
en el siglo XXI, lo titulé yo ayer, pero obviamente vamos a hacer un recorrido por el siglo XX. Las dos guerras mundiales son básicas. No le quiero quitar material a guerra, pero las dos guerras mundiales son básicas para entender, y la Guerra Fría y el presunto, la presunta caída del bloque soviético y todo, y digo presunta, es una provocación. Así que, bueno, dame la cortinita del enfoque de hoy y vamos a traer al amigo Jorge Guerra. Jorge, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Gracias de nuevo por invitarme. Encantado de estar aquí. Buenas noches a todos los que siguen el directo y los que lo vean luego ya grabado. Ok, bueno, yo no sé si quieres hacer un planteamiento antes de que yo te empiece a preguntar. Siéntete en total libertad. Ya te habrás dado cuenta que este programa es formalmente informal y que puedes decir lo que te dé la gana. Sí, bueno, no se oye. Sí, yo te oigo. Ahora, debo añadir que debo aclarar antes que nada que me debatía entre atiborrarlos a datos o un poco sobrevolar el tema, sobre todo invitando a la gente a indagar y a profundizar en lo que diga aquí. Correcto. Porque creo que atiborrarlos a datos no es oportuno en este momento. Daré los justos y necesarios. Y yo lo que hago es incitar a la gente a que esta versión alternativa, revisionista de la historia, tenga cabida entre las posibilidades de quienes nos escuchen esta noche. Correcto. Estamos al... Oye, que con lo difícil que es poner a dos hispanos de acuerdo y estamos en total coincidencia. Pero bueno, bueno, pues vamos a empezar. Habíamos quedado con el compromiso de explicar cómo siguió evolucionando ese poder que nosotros, el poder real, el poder, el poder, pero el verdadero no, los cuatro peleles o menos peleles, porque hay personas que no todo el mundo que se presta consciente o inconscientemente al carnaval de que es el que gobierna es un payaso. No, eso sería muy fácil decirlo. Hay gente, Guerra, que de verdad se cree que está gobernando. Entonces, la mayoría. Exacto, ellos se creen que son los que... Sí. Y no saben que aquí, como decimos en Cuba, el que manda es Bulé. Pero bueno, vamos... Sí, esto es como lo de los títeres que mueven hilos, ¿no? Y no son conscientes ni siquiera de que son movidos. Es correcto, es correcto. Así sí, a veces es muy así. Entonces, bueno, vamos a empezar. ¿Cómo se manifiesta estos poderes que habían ido evolucionando desde el siglo XV, si no me equivoco, en el siglo XX y especialmente en el XXI? ¿Cómo se manifiestan estos poderes? Bien, recordemos que nos habíamos quedado a las puertas del siglo XX, segunda mitad del siglo XIX, que es fundamental. Pero antes, solo una breve incursión en siglos atrás para situar a unos peones muy importantes en este contexto, ¿no? Que son los jesuitas. Ahí está la diapo. Se me olvidó, bueno, no es que se me olvidara, fueron tantas cosas que no pude decir en el programa anterior porque no da tiempo, pero algo muy importante es el origen y la relación que hay entre los jesuitas y los Rothschild, y la sitúo. Hay un dato importantísimo que incluso algunos religiosos escritores de la época se vanagloriaban de que en la corte del emperador austrohúngaro, es decir, el máximo exponente del medievo, gobernaran 300 jesuitas. Eso está escrito en libros de aquella época. Bien, Leopoldo era un pelele en mano de ellos, era un vanidoso y estos tipos son muy astutos a la hora de concederle sus vanidades y demás, y lo tenían completamente dominado. Gobernaban el imperio austrohúngaro los jesuitas. Bien, en este contexto, en una corte
poderosísima con 300 jesuitas, aparece un día un chaval de 13 años llamado Meyer Amschel Rothschild. Digamos que es el fundador de la poderosísima dinastía financiera de los Rothschild. Este Meyer Amschel Rothschild, con el paso de los años, se convirtió en financiero de muchas cortes europeas. Yo aquí lanzo la misma pregunta que hice en la trilogía. ¿Alguien se cree que un chaval de 13 años, ante las narices de la poderosísima orden de los jesuitas, cuyo objetivo desde que nació es gobernar el mundo, porque así lo estipulaban desde el principio en los escritos, los textos de Ignacio de Loyola, poner el mundo a los pies del Papa de Roma? ¿Alguien se cree que dicho de manera burda, un mocoso de 13 años fuera capaz de crear el mayor imperio financiero del mundo? Yo no me lo creo. Este detalle sería para profundizar muchísimo más, porque esta relación a mí se me antoja, o yo la veo como una orden religiosa que en realidad es militar, que no puede mostrarse al público como, porque además tienen voto de pobreza, no pueden mostrarse al público como tan poderosa. Entonces, eligieron a los Rothschild por muchas razones, sobre todo porque en aquella época empezaron a proliferar lo que hablamos la otra vez, que eran los judíos de corte, para saltarse el veto, la prohibición que tenían los católicos del préstamo, de la usura. Entonces utilizaron a los judíos de corte. Debemos contextualizar estos dos componentes porque son muy importantes y ya nos vamos al siglo XIX. Con esta poderosísima orden jesuita, que pongo un ejemplo de lo que estoy hablando, un ejemplo de tantos, y está documentado en un libro, que creo que lo mencioné el programa anterior. Chile, por ejemplo, el 75% del país de Chile a finales del siglo XIX pertenecía a los jesuitas. Y yo lanzo la pregunta, ¿cómo es posible que ahora ese alto porcentaje pertenezca en última instancia detrás de todo a los Rothschild? No es posible, son lo mismo y tengo muchísimos más datos. Bien, nos situamos a las puertas del siglo XIX. Tengamos presente que durante los siglos anteriores al siglo XIX, lo que es el mundo del judaísmo vivía disperso y sin ninguna organización ni ninguna intención de poseer tierra prometida ni nada similar. Vivían dispersos. Y de repente, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, comienza a proliferar un movimiento entre lo que llamamos judíos, pero que en realidad no lo son házaros, no son semitas, son házaros. Los házaros no tienen origen semita, provienen de Jafet, el hermano de Sem, no es lo mismo. Empiezan a moverse, sobre todo los Rothschild. Y en este sentido, en este contexto a las puertas del siglo XX, vemos cómo aparece de repente, como hablamos, el movimiento sionista, un movimiento nacionalista, nada religioso, fundamental para entender el siglo XX y los conflictos que ocurrieron en el siglo XX. Sitúo también que aparece casualmente junto con el movimiento sionista unos panfletos llamados Protocolos de los Sabios de Sion que incendiaron Europa. De hecho, calentaron el cerebro al zar de Rusia y fue fundamental para comenzar a perseguir a los judíos en Rusia, que hasta ese tiempo eran meros granjeros, meros campesinos que no tenían ningún problema con el zar. Le situaron ante su corte, ante sus narices, aquello que hablaba de una conspiración de los judíos, que no fue escrita por los judíos, pero esto es fundamental. Y luego hay otro detalle impresionante. Un segundo, Jorge, ponte un marcador ahí para que no se te vaya la idea que tenía. Entonces tú dices que estos panfletos no fueron verdaderamente escritos por judíos. No. Sino que utilizan a los judíos como chivos expiatorios. Como siempre. Como siempre. Como siempre, desgraciadamente. Como siempre. Sí, es la táctica de siglos de Roma, de la Roma católica de siempre. De hecho, también aporto en varios trabajos míos una serie de prohibiciones de lo que era el Papa de Roma contra los judíos, que si lo vemos desde la perspectiva de hoy, el objetivo era arrinconarlos y abocarlos a ser meros prestamistas, más algunas que otras profesiones, no podían hacer otra cosa. Y luego el préstamo, que no el banquero y el prestamista son figuras distintas. El banquero casi nunca lo ha llevado a cabo el judaísmo. Bien, algo también fundamental para entender por qué se incendió el siglo XX fue una revista
jesuita que se llama la Civitas Católica, que esta comenzó a mediados del siglo XIX. El objetivo de esta revista era concienciar a la gente de la península itálica y demás. Sin embargo, los editoriales de esta revista, que se pueden conseguir hoy día, que están todavía hoy día, eran consignas incendiarias, hablando barbaridades de los judíos. Es decir, los jesuitas decían aberraciones en contra de los judíos, lo cual no significa que los jesuitas odien a los judíos, ni muchísimo menos, porque ahora vemos que en otro momento de la historia decían lo contrario, sino que lo que buscaban era incendiar Europa a través de los púlpitos, porque esta Civitas Católica se distribuía por toda la Europa católica y se leía en los púlpitos. Entonces, vemos cómo se está azuzando, atizando la llama para incendiar Europa. Y ahí fue donde comenzó uno de los aspectos fundamentales que caracterizan al siglo XX sobre todo, y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que fue la persecución a los judíos. Bien, tenemos ya toda esta situación. Y llega un día en que, bueno, también algo fundamental, importante en esta historia es lo que se conoce como el Risorgimento, que es todas las revoluciones que hubo en Italia para la creación de lo que es el Estado italiano que de principios del siglo XX, ¿no? L'Italia unita, como dicen, la Italia unida. Sí. Recordemos, y usted lo sabe, profesor, que uno de los artífices, además de Garibaldi, fue Giuseppe Mazzini. Este personaje, masón, pertenecía a una logia un tanto revolucionaria que eran los Carbonarios. Bien, y este personaje también logró infiltrarse y comenzar a manejar algo fundamental para entender lo que es el siglo XX y el siglo XXI, que es la mafia, que surgió en Sicilia como defensa de los terratenientes, es decir, eran gente armada para defender los terratenientes ante una ley promulgada casualmente por una de las poderosísimas familias de nobleza negra, que son los Gaetani. Bien, Giuseppe Mazzini crea una serie de grupos revolucionarios que son los jóvenes, los Giovanni en italiano, los Young en inglés, y que se empezaron a esparcir por toda Europa. De hecho, en Estados Unidos la logia sionista Nightbreed, famosísima y poderosísima, surge de uno de estos Young que estaban en Estados Unidos. Sin embargo, lo que nos importa aquí es el dedo que apretó el gatillo que hizo estallar la Primera Guerra Mundial. Ese chico de Serbia se llamaba Gavrilo Princip y pertenecía casualmente a una de las Jaun, de las jóvenes Europa, y era la Jaun Serbia, o sea, grupos revolucionarios hermanos de Giuseppe Mazzini. Tengamos en cuenta, lo sabemos todos, que el detonante de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque de Austria, ¿no? Ferdinando. Exactamente. Yo detecto aquí, y lo amplío más en mis trabajos, que se estaba precocinando no dos guerras, sino una sola guerra. Para mí fue la Primera Guerra un preámbulo, sobre todo porque era imposible acaparar todo lo que buscaba. Y lo que hicieron fue acabar con los 4 imperios que había. El imperio alemán, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro, sobre todo, y la Rusia de los zar, que ni siquiera acabó la Primera Guerra Mundial, porque ya se metió en otros líos y los zares fueron asesinados, ¿no? Acabaron con los 4 imperios y dejaron un panorama abierto para otra geopolítica. Creo que ese era el aspecto fundamental. Y aquí hay que situar algo también importantísimo, que fue nada más acabar la Primera Guerra Mundial, la declaración Balfour por parte del gobierno londinense, una vez expulsados los otomanos de Oriente Medio, para permitir lo que era todo el proceso para la creación de un Estado de Israel que ni siquiera los judíos ansían la tierra prometida, porque ellos hablan de que la tierra prometida será en el momento que viene el Mesías. O sea, esto es un montaje del sionismo para manejar al mundo judaísmo. Esto es importante. Bien. Algo fundamental también para entender la Primera Guerra Mundial fueron las palabras del gran jefe de las fuerzas aliadas, que era el mariscal Ferdinand Foch, el francés. Un católico radical, un perfil un tanto curioso para ser el máximo exponente de las fuerzas aliadas, que al finalizar la Primera Guerra Mundial dijo esta frase
lapidaria. Esto no es una paz, esto es un amnisticio por 20 años. ¿Qué sabía el señor Ferdinand Foch para decir esto? Hay que decir que este señor estaba casualmente muy cercano al mundo de los jesuitas. De hecho, de las mayores condecoraciones que recibió tras la guerra fueron de universidades jesuitas. Entonces, ¿qué sabía Ferdinand Foch para hacer estas declaraciones? Porque casualmente, 20 años después, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Sigo diciendo que todo esto estaba precocinado. Algo fundamental también para entender por qué se necesitaba continuar con la guerra fue el vergonzoso, infame y humillante Tratado de Versalles, donde una Alemania fue, donde todos los puntos que se leen de eso es una auténtica humillación. De hecho, los propios alemanes allí presentes no podían permitirse que su país se quedara absolutamente desnudo y despojado de cualquier posibilidad en todos los aspectos. Bajo mi punto de vista, ese tratado fue intencionado para acorralar a la bestia y engordar al animal, y digo animal entre comillas, que provocaría el estallido de la Segunda Guerra Mundial. No se puede permitir ellos sabían de sobra que incluso por la propia psicología alemán, por la manera de ser, por su inteligencia, por la forma de ser que tiene el alemán, no se iban a estar quietos, estaban provocándolo. Al mismo tiempo que ocurría todo esto, en Viena, un chico joven de unos 20 años estaba muy cercano a un tal Karl Lueger, que era el alcalde de Viena, muy católico, y que fue quien influenció a un Hitler que ni siquiera odiaba a los judíos, fue quien le influenció y comenzara a dar vueltas en su mente el odio al judaísmo. Bien, tengamos presente todos estos aspectos. Creo que no se me olvida ninguno para situarnos. Una guerra para acabar con los 4 imperios, para abrir la puerta a lo que es el Estado de Israel fundamental en toda esta historia. También la creación de la Sociedad de Naciones, es el antecedente de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. Todos estos aspectos fueron forjando todo este tema. Y entramos en un periodo entre guerras, que es otro capítulo de este tema. En este periodo vemos cómo el capital que llega a lo que es la creación del nacionalsocialismo proviene de fuentes un tanto curiosas, porque el economista e historiador británico Anthony Sutton, en sus 2 libros fundamentales para entender todo esto, demuestra que gran parte de la financiación durante el periodo de entreguerras provino de Wall Street. ¿De quién provino? De banqueros sionistas. Recordemos que los banqueros sionistas, en mi hipótesis, son los Hofjuden de hoy día, los judíos de corte de hoy día, los que ponen la cara, los que mueven el dinero, pero no son los dueños del dinero. Entonces, está históricamente demostrado que durante todo ese proceso, gran parte del capital provino de los Estados Unidos, de los sionistas de los Estados Unidos, que fueron creando, engordando al monstruo, todo esto entre comillas, porque necesitaban una Alemania fuerte, una Alemania, sí. Sí, no, tengo una duda. No, yo no tengo una duda porque yo he visto más o menos las cosas que dice, he leído un pedacito de tu libro y sé que eres por el medio, pero ¿cómo tú concilias la defensa que haces de los judíos, de que siempre le echan la culpa a ellos como demonizando a los que en Occidente son antisemitas, pero con el mismo aliento dices que el sionismo no es un deseo de regresar a la tierra prometida? Explícame cómo tú concilias estas dos cosas. Sí. Bueno, a mí se me achaca que defiendo a los judíos. Yo lo que no hago es generalizar. Exacto. Es decir, no se puede generalizar porque la gran mayoría de los judíos no están en estos temas. Sí que hay entre los judíos determinadas tendencias, casi sectas
o grupos que son muy peligrosos entre los judíos. Sin embargo, el sionismo sí que aboga por la tierra prometida, lo cual los judíos no abogan. De hecho, gran parte de los judíos detestan el movimiento sionista, pero es tal su poder, sobre todo de influencia financiero y económico, porque en manos de estos banqueros askenazis, sionistas, se les ha colocado todo lo que es el movimiento financiero en gran parte del mundo, los Rothschild, los Goldman Sachs, los Kuhn Loeb, bueno, son muchísimos, ¿no? Todos estos, los Rockefeller, pues todos estos son askenazis, no son de origen semita, pero sí provienen de lo que es Hazaria. Bien, entonces hay que diferenciar entre lo que es el mundo judío y el movimiento sionista. Bajo mi punto de vista, el movimiento sionista fue creado desde Londres para que la caduca, la decadente Inglaterra de finales del 19 tuviera presencia en Oriente Medio. De hecho, había algunos intelectuales de la alta clase londinense que reclamaban presencia de Inglaterra en Oriente Medio si no querían perder el rumbo de la historia. Y al mismo tiempo, la astucia de toda esta mente pensante hacía que en paralelo fueran dos agendas, que es la presencia británica en Oriente Medio y el interés por parte de los jesuitas por situar al Papa de Roma en Jerusalén. Esto lo dicen abiertamente. Entonces, considero que en todo este emporio de Londres y jesuitas se gestó el movimiento sionista. Por supuesto, con la financiación del brazo financiero de los jesuitas, que son los Rothschild. Necesitaban el sionismo para esta guerra también, era fundamental, porque el sionismo aboga porque el propio Theodor Herzl, que es el fundador del movimiento sionista, abogaba porque se necesitaba que se odiara al judío, fomentar el odio al judío, lo dice en sus memorias, para convertirlo en víctima. De hecho, Israel se sostiene hoy día por ser victimizado, pero esto es una historia larga y difícil de contar para no salirnos de contexto. No sé si se lo he explicado, profesor, pero esa es la idea. Hay que diferenciar por completo entre sionismo y judaísmo. De hecho, sionista puede ser cualquiera. El más conocido es este presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que es católico, se declara abiertamente sionista. De hecho, sionista puede ser cualquiera que respalde, que apoye el movimiento sionista. En cambio, judío no puede ser cualquiera. Hay una diferencia fundamental. Esto es una astucia tremenda porque el judaísmo, que estaba disperso por el mundo, que vivían bien en unos sitios, no también en otros, no tenía ningún interés por ir a aquel desierto. Y entonces lo que hicieron esta gente, bueno, ¿qué necesitamos? Necesitamos a los judíos. Bueno, vamos a manejarlos nosotros. Y esto no quita, no descarta que dentro del judaísmo, repito, haya grupos muy peligrosos, pero son minorías, son fanáticos, son minorías. La gran mayoría de los judíos no está en estos temas. Entonces, no es que yo los defienda, lo que hago es no generalizar. Esa es la diferencia. Ok. Una vez, mira, yo te voy a decir una cosa. Y yo no conozco a profundidad el sionismo, conozco un poco la historia de Israel como nos la cuentan, como la veo. Admiro al pueblo de Israel por lo que logra, porque sobre todo como es la única democracia, cuán democracia pueda haber en el mundo, vamos a estar claros, porque la democracia real no existe. Pero bueno, pero es lo que más se acerca a una democracia en el Medio Oriente. Ok, pero yo siempre sospeché que las potencias occidentales, tú dices Inglaterra, a lo mejor fue Inglaterra y Francia, se incentivaron esta idea de que los judíos se fueran a Israel para quitárselos de arriba. Oye, y no tengo ningún elemento que me lo pruebe. Yo no tengo ningún, como se dice aquí, ningún smoking gun que yo te pueda decir, mira, Jorge, es por esto. No, pero a mí, no lo sé,
Lo que no, a mi juicio, no empaña para nada el papel del pueblo de Israel, el papel de esta guerra en que se encuentra está rodeado de gente que quiere verlo, bueno, desde el río hasta el mar y todas estas cosas. Pero no me extrañaría que esto hubiera sido exacerbado por personas que decían, vamos a mandarlos para allá, vamos a mandarlos fuera de aquí. Te lo digo para que tengas el elemento. No tiene ningún valor porque yo no soy un experto en el tema. Pero bueno, quería compartir esta duda que me asalta desde que soy pequeño. Adelante. Bien, quien quiso, sí, es claro que quiso quitárselos de arriba fue Hitler, porque la primera idea de Hitler era quitárselos de arriba, pero cuando lleguemos al personaje veremos que era un títere manejado por muchos hilos, ¿no? En realidad los judíos en muchos países vivían sin apenas injerencia en esos países, ¿eh? Bueno, respeto su opinión, pero creo que había una intención, y sobre todo la intención es de los grandes poderes y sobre todo geopolítica. Tenga presente que el hecho de que exista Israel en Oriente Medio hace que aquello genere mucho dinero a los tiburones, a los grandes tiburones. ¿Por qué? Porque es capaz de desestabilizar aquello. Es decir, yo no ataco al Estado de Israel, yo no juzgo, pero sí que es cierto que la presencia del Estado de Israel y el necesario enemigo, sobre todo Irak, digo necesario enemigo porque considero que Irak existe ahí porque al poder le interesa que exista Irak, y esa fricción hace que suba el petróleo de una manera desmesurada en un momento determinado y que unos cuantos se forren a dinero, o que baje y haga caer, es decir, y además de control de la zona, ¿no? Tengamos presente también que en aquel momento Francia tenía presencia en Siria y a Inglaterra le interesaba tener esa presencia también, ¿no? Entonces, hay muchos intereses en este aspecto, pero el fundamental sobre todo era el control por parte del sionismo. De hecho, sabemos que el presidente actual es sionista, no es judío. Estos no tienen origen semita. Esto daría para un programa entero, yo lo he expuesto ya en varios sitios, ¿no? Pues les interesaba esa presencia, y el movimiento sionista es el que está provocando, está intentando buscar lo que es lo que es el apoderarse totalmente de Jerusalén, a la par con parte del catolicismo, que ya ni es catolicismo, es jesuitismo, es bien diferente. Los pobres católicos no tienen ni culpa de todo esto, ni ya apenas están en Roma y tienen importancia en Roma, pero esto es otro tema. Bien, bueno, esa es mi hipótesis, ¿no? Con respecto a la creación del Estado de Israel y a la creación del movimiento sionista. Y si se lee a Theodor Herz, se entiende también cuáles son sus intenciones. Sus intenciones no tienen nada que ver con la religión. De hecho, esta gente no practica la religión judía. ¿Alguien se cree que los Rothschild practiquen el judaísmo? O los Rockefeller. Para nada. Son meras corazas. Son mero interés nada más. Bien. Si le parece, seguimos por el periodo entre guerras porque hay un par de aspectos. Sí, adelante. Uno fundamental que creo que mencioné de pasada en el programa anterior fue la creación del Banco de los Bancos. Ese es el que maneja los designios de todos los bancos internacionales, que es el BIS, el BPI, el Banco de Pagos Internacionales, que está en Suiza. Y lo curioso de este banco es que fue creado por el mentor financiero economista de Hitler, siempre se me olvida el nombre, es un apellido un poco raro, y por el director, nada más y nada menos que del Banco de Inglaterra. Es decir, a finales de la década de los 20 se juntan el principal líder de lo que eran las ideas financieras de Hitler, economista y demás, con el presidente del Banco de Inglaterra para crear el Banco de Pagos Internacionales, que durante años estuvo oculto en una floristería, que no era conocido por nadie, pero sin embargo, a través de aquel banco se movió gran parte del oro que robaban para moverlo para acá y para allá. Es decir, fue una manera de robar de una forma desmesurada, de financiar también al movimiento nacional socialista alemán.
y que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial sí se dio ya más a conocer. Quien indague en este banco sabe muy bien que también hay otros, pero a este banco no se le permite ninguna auditoría. Este banco no da cuentas absolutamente a nadie y tiene la capacidad de enfocar lo que es la economía del mundo hacia donde ellos quieran. Y aquí se empieza a ver lo que yo denomino poder. El poder no está en quien mueve el dinero. El poder está en quien decide hacia dónde va el dinero. Es bien diferente. Entonces, un Rockefeller o un Rothschild no puede hacer lo que quiera. Puede hacer lo que está estipulado bajo las reglas del Banco de Pagos Internacionales, que tiene la capacidad de tumbar la economía del mundo de hoy para mañana, tal cual está enrevesado y enraizado todo esto, puede acabar con lo que ellos quieran de un día para otro. Ese es el enorme poder. Hay una obra importantísima, la menciono en mi libro, en mi memoria falla un montón, que es una de las pocas que ha logrado profundizar en el Banco de Pagos Internacional, y se van a sorprender de la capacidad que tiene el Banco de los Bancos, la torre de los buitres que yo le denomino. Eso se creó entre guerras porque ya se estaba preparando el segundo conflicto. Bien, aquí es importante entender que durante este tiempo Hitler fue financiado por varias gente externa, sobre todo por Wall Street, y que necesitaba, y que el milagro de Alemania, ese milagro nacionalsocialista, habría sido imposible sin el enorme capital que se le inyectó a Alemania. Es decir, yo no voy a entrar a juzgar el nacionalsocialismo, no lo juzgo. De hecho, tiene cosas positivas y otras que no. No juzgo. Simplemente digo que el nacionalsocialismo por sí solo habría sido imposible llevar a cabo el milagro alemán de convertirse en lo que fue. No, fue gracias al enorme capital, porque además, después, poco después, es curioso todo esto, vino gran cantidad de dinero de lo que era la aristocracia europea. Y nos estamos acercando al segundo escalón de la nobleza negra. Muchos nombres, los Thyssen, los Krapp, todas estas familias alemanas que son aristócratas, financiaron a Hitler. Esto es público. Muchos por intereses particulares y otros por intereses ideológicos. Y otra cosa importante, durante lo que es el periodo entre guerras, casi, es el personaje de Benito Mussolini. Nos retrocedemos un poquito atrás, que se me había olvidado. Recordemos que en Italia, al final de todo el Risorgimento, se conformó una monarquía parlamentaria, curiosamente con un rey Habsburgo a la cabeza. Vittorio Emanuele. Víctor Manuel Habsburgo. De hecho, veía con buenos ojos al Mussolini socialista que formó el primer gobierno. Socialista que formó el primer gobierno. Sin embargo, al paso de poco tiempo, 4 o 5 años, todo cambió. En ese primer gobierno socialista de Mussolini había, por ejemplo, masones. Había masones. Y durante todo ese primer mandato de Mussolini, jamás tuvo en cuenta a los judíos. No les importaba a los judíos. Recordemos que Benito Mussolini era ateo declarado, abiertamente. Ateo declarado abiertamente. Bien, en el año 1925, si la memoria no me falla, 25-26, de repente el socialista se convierte en fascista. ¿Por qué? La teoría general habla de que el socialismo deriva en fascismo. Eso es falso. Es más exacto decir, Mussolini acabó en fascismo. Es bien diferente. ¿Por qué? Pues porque la influencia del Papa de Roma fue fundamental, debido a que la desaparición de los estados pontificios hacía peligrar lo que era la desaparición del catolicismo. De hecho, hay declaraciones públicas de que temían porque desapareciera el catolicismo. Entonces, el Benito Mussolini socialista, al uso, se convirtió en dictador fascista. Es curioso cómo, de no perseguir a los masones, que son el enemigo del nacionalcatolicismo, comenzó a perseguirlo. De no perseguir a los judíos,
son conocidas las famosas persecuciones de Mussolini a los judíos. De no tener, de prohibir cualquier demostración religiosa en centros públicos, pasó a tener cruces por todas las escuelas y por todos lados en Italia. Son conocidas las reuniones con el Papa. Y algo fundamental, un tal Pietro Tacelli era el único que tenía siempre las puertas abiertas del despacho de Benito Mussolini. Tacelli era jesuita. Casualmente Tacelli fue durante unos años el director de la revista que incitaba al odio a los judíos, para después convertirse con Mussolini en defensor de los judíos. Esto es el fiel reflejo de lo que es un títere, que utilizando quizás sus ambiciones o lo que fuera, fue convencido para permanecer en el poder siempre y cuando se aliara al nacionalcatolicismo. El mismo nacionalcatolicismo que apoyaba la figura de Adolf Hitler. De hecho, hay fotos en que se ven a los obispos alemanes con la mano alzada. No solo eso, sino infinidad de datos en que el impulso de Hitler fue fraguado en gran parte por el nacionalcatolicismo. ¿Por qué? Míralo ahí. Sí. Ahí está. Sí, y hay varias por ahí. Exactamente. Esto entra dentro de mi hipótesis porque lo que sostengo es que durante este tiempo habían dos poderes en lucha que venían desde hacía siglos. Lo que yo denomino nacionalcatolicismo tradicional, que eran las familias papales de siempre que se daban puñaladas y codazos por sentarse en el trono de Roma, y luego el otro poder que emergió, que yo denomino anglo-veneciano. Recordemos que en el programa anterior hablé de cómo el capital veneciano y la familia veneciana forjaron y crearon el Imperio Británico. Bien, para mí la Segunda Guerra Mundial fue el culmen de una lucha entre estos dos bandos. Y en medio había algunos grupos que tenían un pie en cada bando, como por ejemplo los jesuitas. Tenían un pie con el nacionalcatolicismo porque tenían gran manejo de Roma, después de que fueron readmitidos gracias a Napoleón, y tenían gran incidencia en Londres. Hay datos históricos que demuestran incluso que durante los procesos de independencia de América los jesuitas informaban a Londres, informaban a la Londres que generó los procesos de independencia de América con su capital y demás. Bien, esa es la tesis. Entrar en lo que es la Segunda Guerra Mundial sería para un programa entero. Yo aporto en mi libro muchos datos y si no quieren comprar el libro o no pueden, lo aporto también de manera gratuita en muchos vídeos, detalles y detalles de cómo se financió, de quiénes fueron y quiénes no fueron. Hay detalles muy importantes sobre la figura de Adolf Hitler. Por ejemplo, se sabe de sus famosas discrepancias con algunos de sus generales. Había muchas discrepancias. Y también es importante detectar cómo en algunas batallas pudo haber arrasado por los británicos y no lo hizo, como por ejemplo en la famosa batalla de Dunkerque. Hoy todos los historiadores se preguntan cómo es posible que no arrasara por los británicos, porque Hitler no veía en los británicos el enemigo, pero la Inglaterra era el exponente de la doble cara, de la gran farsa, porque mientras uno de los hijos de la reina alzaba la mano a Hitler, al mismo tiempo estaban detrás de todo este proceso, ¿no? Y otro aspecto fundamental de Hitler, que luego él admitió su gran error, fue el gran fracaso de lo que fue el asedio a Leningrado. Fue su tumba, a lo que era San Petersburgo. Aquello fue su tumba. Bajo mi punto de vista, al cerebro de Hitler lo calentaron por muchos lados, por una oreja y por otra. Y aquí menciono la importancia que tienen determinados grupos, porque tanto Goebbels como Hitler pertenecían a la orden militar de los Caballeros de Malta, católica. Von Papen, el que gracias a él, por su mayoría, Hitler pudo acceder al poder, pertenecía a la orden de Malta. Y Goebbels, años después, fue condecorado con la Cruz de la Orden de Malta. Al mismo tiempo, durante toda esta época se estaba formando en Estados Unidos lo que es la OSS, por medio de un tal Donovan, que fue el precursor de la CIA. Donovan era caballero de Malta.
Caballero de Malta. Y el primer director de la CIA que tuvo una importancia fundamental, Allen Dulles, católico, era Caballero de Malta. Es decir, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Cómo es posible que por ejemplo, en los Estados Unidos, supuestamente declarado protestante, al frente de una organización tan importante, hay un caballero de Malta, y de hecho hasta presidente, Joe Biden, ¿no? Pues por la influencia que tienen sobre todo los jesuitas. Bien, entonces, mi hipótesis, para no cansarlos y venir más a los temas importantes. Bajo mi punto de vista, la Segunda Guerra Mundial y la Primera fueron lo mismo, y fue una tremenda estrategia brutal, maquiavélica, para primero arrasar por Europa y luego convertirla en lo que vino después, que fue, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, la ansiada creación de la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, con el objetivo de la paz, la Organización de las Naciones Unidas no ha impedido ninguna guerra. Con el objetivo de la paz se creó un organismo supraestatal. Van avanzando en ese gobierno que buscan. De hecho, lo que es el esquema de la Organización de las Naciones Unidas tiene suficiente capacidad hoy día como para hacerse con el gobierno del mundo. Lo que pasa es que no lo puede hacer directamente y lo está haciendo poco a poco. Digamos, lo que era Bretton Woods, es decir, la superioridad del patrón dólar, porque Estados Unidos había de dirigirse en la potencia mundial. Nos estamos situando. Organización de las Naciones Unidas, por cierto, en terrenos cedidos por la familia Rockefeller en Nueva York. Y el Tratado de Bretton Woods, ¿no? Bueno, pues estamos conformando lo que viene ahora. A partir de ahora, la Guerra Fría. Viene el poder de los Estados Unidos y una gran farsa que es la Guerra Fría. Porque dentro de esta trama es importante entender que la bipolaridad y la fricción son fundamentales para ellos seguir avanzando. Lo vemos en todas partes, ¿no? La Guerra Fría sirvió para generar muchas leyes, para forrarse a dinero, sobre todo para que el mundo estuviera bajo el temor, bajo el miedo, y así acatara y aceptara cualquier decisión. Eso es lo fundamental de la Guerra Fría. Incluso sin algunos de estos presidentes ser conscientes de este juego, porque no necesariamente son conscientes. Y en este proceso entra Cuba. Yo sería muy osado a hablar de historia de Cuba con un cubano, pero sí puedo decir, por sintetizarlo, que en mi opinión, el mayor interesado en que exista Cuba son los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a no seguir, es decir, para empoderar al capitalismo actual y de siempre, el capitalismo que ya es derrochador, pues necesita al pobre a 90 kilómetros de su casa, al que está ahí. Bajo mi punto de vista, eso fue de una manera interesada y que además ha servido también para todos los procesos que ha habido en Iberoamérica. Bien, esta es mi opinión de lo más difícil de explicar y de lo que más debería profundizar, pero me es imposible. Y ahora vamos a lo importante para la mayoría de la gente. Ya estamos con la conformación de lo que es la segunda mitad del siglo XX y ya este siglo XXI. Y aquí comienza algo que yo entiendo que es otra guerra. Ya vemos 2 guerras mundiales. A partir de aquí comienza la tercera guerra. En mi opinión, mental. Porque el proceso de manipulación de masas que se ha llevado a cabo después de la Segunda Guerra Mundial es brutal. Nadie, ninguno de nosotros ha escapado a este proceso. Y ahora lo veremos. De alguna manera o de otra. Bien distinta es haberlo detectado y saber sacudirnos de encima lo que nos han programado y lo que nos han manipulado. Comenzó poco tiempo atrás con el surgimiento en Londres de lo que es la Fabian Society, una organización destinada... Los fabianos. Los fabianos, destinada a confrontar al mundo, es decir, a ir avanzando de una manera pausada, porque su filosofía es cuando no pueden avanzar, se quedan quietos y no pueden, y convertir al mundo en bipolar, es decir, comunismo y capitalismo. De hecho, los fabianos, que era una clase adinerada londinense venida a menos, acudían a la Rusia de Lenin y a la Rusia de Stalin a alabarlo, escribieron libros y todo alabándolo. Bien, comienza el fabianismo. Con el fabianismo surgieron muchos venenos de los que estamos ingiriendo hoy día. Y es el objetivo fundamental de este gobierno mundial. Estamos en un proceso de fricción en el que falta una síntesis, que es lo que están intentando.
Bien, poco después comienza algo que también está envenenando esta sociedad, y estamos hablando de la guerra mental, y es la escuela de Frankfurt. Un grupo de, casualmente, askenazis, no casualmente, sino de manera deliberada, que en vista de que había fracasado la revolución soviética y demás, quisieron dar un paso más en sus ideas hipócritas socialistas, ¿no? Y fueron creando maneras y teorías para manejar al mundo. Y una de las fundamentales que estamos viviendo hoy día, por ejemplo, fue el tema de la ideología de género, o el tema de la manipulación. Fíjense qué aberraciones que estamos viendo en España, y no sé si en Estados Unidos tanto. Sexualizar a los niños desde la infancia. Todos estos temas surgieron desde la escuela de Frankfurt. Estamos hablando de los años 30, 20, 30. No es casual de ahora. Bueno, esta escuela de Frankfurt fue una de las principales factorías de manipulación de masas. Otro tipo que quizás sin proponérselo ha hecho que el mundo sea manejable a través de la mente fue el sobrino de Sigmund Freud, Edward Bernays, el creador de lo que se conoce como propaganda. Esas propagandas que hicieron que los estadounidenses empezaran a desayunar huevos con bacon cuando antes no desayunaban nada, porque el desayuno vino con el capitalismo, en la sociedad industrial, porque necesitaban que los trabajadores ingirieran por la mañana para trabajar. Antes no era de uso cotidiano el desayuno. Hizo que la mujer fumara como manera de empoderar a la mujer. Es decir, tanto que se convirtió en una especie de gurú de todos los políticos, de todos los grupos de poder que estamos hablando de los años 30, 40. Incluso hizo propaganda de guerra. Edward Bernays fue el fundador de lo que hoy se conoce en este mundo capitalista como la propaganda y como es la manipulación mental, el sobrino de Freud, que sería para hablar largo y tendido. Y otro, el mayor engendro surgido durante el siglo XX de manipulación de masa fue el Instituto Tavistock. Es tal el manejo mental del Instituto Tavistock que pongo un ejemplo de cómo fue capaz de manejar a toda una generación, y hoy día lo sigue haciendo de otra manera. Fue la generación de los hijos de la guerra, de aquellos hippies de los principios de los años 60, manejados por el Instituto Tavistock, manejando la música, manejando las drogas y convirtiendo a aquella generación en lo que ya todos conocemos. Absoluta manipulación de masas que se puede demostrar poco a poco. De hecho, tras Tavistock, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, hay enorme capital de dinero destinado a la manipulación mental y de masas. Todos hemos sido presa de la manipulación mental del Instituto Tavistock. La sociedad de hoy está conformada mentalmente por sujetos, en los que yo me incluyo, no me excluyo, sujetos construidos mentalmente por esto que estoy mencionando. Si bien muchos nos vamos sacudiendo, nos quitamos de encima y nos hemos quitado de encima, pero esta es la guerra mental a la que me refiero. Bien, hay un aspecto fundamental para entender qué buscaba esta gente. A comienzos de los años 60 se filtra en los Estados Unidos un documento que se conoce como el informe Iron Mountain, que no sé si sus oyentes habían oído hablar. En este informe Iron Mountain, supuestamente ordenado por Robert McNamara, el vicepresidente de los Estados Unidos, con el objetivo de... El secretario de Defensa. Ese mismo, exacto. Eso es, el secretario de Defensa. Con el objetivo de cómo poder manejar un mundo sin guerras. Y aquí cabe preguntarse, ¿por qué Robert McNamara, por supuesto, ordenado por otros o asesorado por otros, quiere un mundo sin guerras? Sin guerras mundiales, me refiero, sin grandes conflictos que no vayan más allá de 2 países. La respuesta está en que una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, el enemigo nacional católico ha sido aniquilado por completo, ya no existe, ya no tiene poder, porque todas las administraciones y todas las organizaciones han sido copadas por este mundo anglo-veneciano. Entonces, ya no tenemos enemigo. Ya no existe todavía la Guerra Fría, pero no hay un enemigo. Entonces, ¿qué hacemos? Y en ese informe Iron Mountain, que ellos intentaron desmentir y demás, pero que se sabe que fue real, y si no fue real, acertaron, igual que los protocolos de los aviones, se escenifican tres horizontes. El primero, para manejar un mundo sin guerras es conveniente 3 aspectos fundamentales. 1, el medio ambiente.
Estamos hablando de principios de los años 60, cuando nadie se preocupaba por el medio ambiente. Fíjese lo que está pasando hoy con la Agenda 2030 y cómo nos están inyectando en vena que hay que cuidar el medio ambiente porque es un gran negocio y es un gran modo de control. Fíjese, medio ambiente, o sea, la población del planeta debe temer al medio ambiente, temor al medio ambiente. ¿Le suena familiar? Estamos hablando de los años 60 y esto no es teoría de la conspiración, este documento existe. Sí. El segundo, pandemias. La sociedad debe temer a las pandemias. Esto sí que es familiar. Y el tercero, que podría hablar largo y tendido de este tema, pero no viene al caso, miedo a una invasión extraterrestre. Debemos crear un enemigo ficticio, es lo que decía. Debemos crear un enemigo invisible en gran medida. Y así ha venido funcionando la segunda mitad del siglo XX hasta el día de hoy. Esto es el informe de Iron Mountain. Luego vino el Club de Roma, que abogaba por el decrecimiento. Esto es conocido, ¿no? Lo estamos viendo hoy día en muchos aspectos. La sociedad, ellos se están forrando, pero la sociedad va en caída libre, sobre todo en Europa, no sé, en Estados Unidos, hacia la pobreza, ¿no? Sí, aquí también va hacia la pobreza. Pues ese es el escenario que se está montando. Pues en esta guerra mental estamos inmersos y durante todo este proceso que estoy mostrando, conviene entender que se ha conformado una enorme telaraña, ¿no? Una enorme telaraña de poder, donde a modo de capas de cebolla se han ido solapando unos a otros, han empoderado a banqueros, han empoderado a jefes de multinacionales, han empoderado a ricos, que son los que nosotros vemos. Pero detrás han venido tejiendo una enorme telaraña que surge ya desde las bulas. Pero para volver tan atrás, nos quedamos en el siglo XIX con lo que mencionaba antes. Todo este poder se va entramando. En todo este aspecto, algo fundamental en la manipulación mental es la mejor forma de manipular las mentes. Y es lo que ellos llaman educación, que yo llamo adoctrinamiento. Los mayores líderes en educación, que ellos llaman en el mundo, son los jesuitas. Los jesuitas tienen dos clases de formación, por llamarlo de alguna manera. La que es para la plebe y luego en sus brillantes centros de economía y de política y demás, que están en Deusto en España, ESADE en Cataluña, en Georgetown en los Estados Unidos, en la Universidad de Boston y demás. Si ustedes buscan la lista de centros formativos de educación de los jesuitas en el mundo, se van a asombrar. Y un detalle muy curioso, la influencia que tiene una organización supuestamente católica en los Estados Unidos, porque de hecho de Georgetown ha salido Bill Clinton, o sea, muchos presidentes han salido de Georgetown. De la Universidad de Fordham, jesuita, también salió Donald Trump. Es decir, y muchos políticos, CEOs y demás salen de universidades supuestamente católicas. ¿Cómo es posible eso? No solo eso, sino que también los grandes Hofjuden, CEOs importantes, banqueros judíos, sionistas, surgen de las universidades jesuitas. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? ¿Cómo es posible que una organización supuestamente católica esté formando a los líderes impresentables que estamos viendo hoy por todo el mundo? Es muy fácil. Yo quisiera hacer, perdóname un segundo, yo quisiera hacer una anotación sobre Bob McNamara. Es una persona, como casi siempre hacen ellos, que transcurrió por el poder aquí, pero muy quedo. Fíjate, él fue una persona, fue el secretario de defensa de Kennedy, después siguió bajo Johnson y poco a poco desaparece hasta que reaparece en un evento de recordatorio de la crisis de octubre o la crisis del Caribe o la crisis de los misiles en La Habana en el 1992. Chúpate esa, Jorge. 30 años después. Sí, y este señor prácticamente le dio un beso en la boca a Fidel Castro. Porque bueno, fíjate que él defiende, él dice, cuando le preguntan, pero ¿por qué usted
habla con Castro que es un violador de los derechos humanos. Y él sacó una cosa que es una diferencia, según él, entre derechos civiles y derechos humanos. Fíjate. Y lo más importante es que a este señor hay un personaje, hay un parque en La Habana, cerca del Cine Pionero, en la calle San Lázaro e Infanta, que se llama Nguyen Van Troy, que es una persona que en teoría tenía un plan de Vietcong para volarle el tren por donde pasaría McNamara. Fíjate, un tren en Vietnam por donde pasaría McNamara. Y en ese momento una organización guerrillera latinoamericana captura a alguien, no sé si es a un jefe o a un jefe de la CIA o qué sé yo. Y aquí, bueno, la falta de comunicación, no había celulares como entonces, se ponen de acuerdo con liberarlo, liberan al americano, pero creo que se llamaba Cao Qui, el primer ministro vietnamita, fusila a Nguyen Van Troy. Esto, en teoría, no tiene ninguna consecuencia, son datos al azar. Pero ¿tú crees que el secretario de Defensa de los Estados Unidos va a viajar en territorio vietnamita del sur, donde estaba aquello en candela, por carretera o por vía férrea? No, señor, esa gente se mueve en helicóptero. Pero fíjate, como la cosa va cambiando y después él cambia totalmente. Bueno, no cambia totalmente. Si tú viste 13 días, la película de Kevin Costner, él es el más conciliador de todos. McNamara, siendo de defensa, es el más conciliador de todos. Es el que dice, este es Khrushchev que le habla a Kennedy, el que quería apaciguar a toda costa. Y no estoy en contra de que se evite la guerra nuclear, no me entiendan mal. Pero era demasiado su énfasis en darle un chance a Khrushchev. Después va a Cuba en el 92 y defiende a Castro. Oye, ¿cómo cuadra esto con tu análisis de estos personajes? Y fíjate que tú me lo sacas como uno de los punteros en esta. Oye, verde con punta guanábana. No puede ser casualidad. No. Además, Robert McNamara perteneció al Conseil Foreign Relations de los Estados Unidos, que es un brazo brutal, y al Club Bilderberg, que es quien mueve. Y si no me equivoco, estuvo frente al Banco Mundial o algo de eso, si no me equivoco. Pues puede ser también, sí. No es un cualquiera, claro que sí, forma parte de todo esto, sin duda. Sí, son de estas anécdotas hay infinidad a lo largo de la historia. Bien, ya vemos cómo se van creando las organizaciones internacionales que están manejando este mundo a la vista. Vemos la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que hoy día, porque si la gente quiere llegar hoy día, hay que entender que todo miembro de la Organización de las Naciones Unidas está obligado a cumplir sus decisiones porque así las ha firmado. Y toda esta Agenda 2030, todas estas políticas y demás, y financieras y demás, vienen a través de la Organización de los Estados Unidos y su banco y el Fondo Monetario Internacional, que es su banco. Es decir, las políticas medioambientales, las políticas de ideología de género, que tanto daño están haciendo hoy con este neofeminismo, las políticas de todo tipo surgen de dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Este es el primer gobierno a la vista, es el más normal para entendernos, pero es que detrás de esta Organización de las Naciones Unidas hay mucha historia, ¿no? Con respecto a lo que venimos hablando. Igual que detrás del Banco de Pagos Internacional, que se me olvidó decir, está la familia de la nobleza negra de los Torlonia, que son los banqueros del Vaticano, que acogieron a Mussolini en su mansión. Los públicos lo pueden encontrar. Entonces, vamos viendo cómo esta telaraña que viene de siglos va conformando, y aquí nos estamos acercando a los poderes que conocemos,
pero hay que entender que detrás está el gobierno en la sombra, está los que manejan los hilos de mil maneras, a veces sugiriendo, a veces chantajeando, a veces conociendo a casi todos los personajes que tienen algo oscuro, porque muchas veces utilizan a personajes con algo oscuro para poder tenerlos atados. Y sobre todo la gran mayoría no son conscientes de lo que estamos hablando aquí. No son conscientes. El mundo está lleno de gente que está en altos cargos que no saben de qué va todo esto y defienden incluso este sistema. Que la cuestión ni siquiera es atacar o defender este sistema. Esto es esta historia. Vemos también cómo se van conformando, digamos, los grupos de opinión que tienen una importancia fundamental porque van labrando las maneras de ir moviéndose este mundo. Tenemos primero al Club Bilderberg, que fue creado, bueno, no voy a entrar en esto, pero tenemos al Club Bilderberg, tenemos al Club de Roma y tenemos a la trilateral, aquella aberrante trilateral tan neoliberal con Reagan y Thatcher, ¿no? Todos estos han ido fraguando las políticas que estamos viviendo hoy día. Poco a poco han ido fraguando. Estos son los grupos que se ven y algunos no le dan importancia. Y en el fondo de todo esto, para ir centrándome, en el fondo de todo esto están las reglas que marcan este sistema. Y las reglas que marcan este sistema, recordemos que surgen de unas bulas papales de siglos atrás. Esto es difícil de creer, pero es así. Es la cesión de capacidades. Yo las cedo porque esto es mío. Y ese es el gran poder que hay detrás. Esto es difícil de entender, pero es así. Es una figura, llamémosla jurídica, una trampa ancestral que hace que todos se vayan plegando a todo esto. Porque, por ejemplo, la bula Sexto Quiví, cuando ardió Londres de manera intencionada y que hizo que todos los londinenses tuvieran que darse que estaban vivos y firmar con letras mayúsculas, es una de las bases fundamentales de la Common Law, de todo el modelo de cómo se maneja, además de la Common Law, de cómo se maneja todo lo que es el comercio a través de la ley del mar. Todo este entramado no es conspiración, esto se puede profundizar. Y es ahí donde esta gente no la vemos. Esto es lo que la gran mayoría no ve, si no se indaga en profundidad y nos quedamos en la superficie. Usted me dijo que usted sabe que algo hay detrás. Me lo dijo al principio, sabe que algo hay detrás, que siempre lo ha sabido, que algo hay detrás, y que a lo mejor saber o no los nombres, pues es esto, es esto. Usted lo intuye, lo sabe, lo sospecha porque le llega al cogote, como le dije otra vez, a mí también me pasaba, ¿no? Pues es esto es donde hay que indagar. Entonces, vamos conformándonos, vamos acercando. Otra organización fundamental que también tiene importancia fue la creación de la Reserva Federal, en un 23 de diciembre, cuando casi todo el mundo estaba preparándose para las Navidades, donde no había casi nadie en el Congreso, una gran trampa, una gran mentira, que hace que sea que el capital privado preste dinero a los Estados Unidos para que luego se lo devuelvan con intereses, y ahí están los magnates sionistas. Por cierto, usted habló de McNamara con Castro, o me parece que dijo, también Rockefeller con Castro, es conocido, sí, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Bien, esta guerra mental es lo que ha fraguado esta sociedad hoy día y está, digamos, sustentada en estas organizaciones internacionales. Ahora va mi hipótesis. Mi hipótesis es que la sociedad más milenaria de este planeta, que se llama Vaticano, no tiene nada que ver con la religión. Es una corporación, porque en realidad todos son corporaciones. Incluso hasta nosotros, los seres humanos, estamos considerados como corporaciones. Todos son corporaciones y tenemos un número. La más milenaria, la que marcó las pautas en este planeta, es la Organización Vaticana, la Corporación Vaticana. Entonces nos vamos acercando. Todo este entramado que hemos venido exponiendo, y probablemente habrá mucho más que exponer, esta guerra mental y todos estos títeres que estamos viendo hoy día están manejados por quienes manejan el Vaticano. No por el Vaticano, sino por quienes manejan el Vaticano. Es lo mismo que decir que el gobierno de los Estados Unidos no está gobernado por la Casa Blanca, es como inmueble, está gobernado por quien gobierna en la Casa Blanca, ya sean demócratas, ya sean republicanos. Pues lo mismo pasa en el Vaticano. No es el Vaticano, es quien gobierna dentro del Vaticano. Y dentro del Vaticano, la investigación que yo he hecho con fotos, con datos y demás, me muestra que son estos mismos príncipes de la nobleza negra que surgieron de Venecia, del entorno de la Lombardía y de Roma, los que de manera ancestral, que ahora voy a mencionar los nombres si les parece porque es lo más importante, son los que manejan
son como vigilantes de este mundo. Son los garantes de que el sistema se perpetúe. Porque además, detrás de todo esto, hay otros aspectos que no tienen nada que ver ni con la política ni nada, y son aspectos más trascendentales. Como que el hombre no se enfoque hacia su verdadera esencia y se quede nada más que en lo material. Esto es tremendo en el materialismo. Mientras el hombre se mantenga en el materialismo, es incapaz de avanzar en procesos más importantes que nos convertirían en mejores personas y en mejor sociedad. Eso hay datos de sobra. Le dedico un capítulo completo para demostrar cómo desde el medievo se tramó todo esto. Cuando le hablaba, recuerdo lo profesor, le hablaba de convertir, por ejemplo, la ciencia en empírica. Lo que no se puede demostrar no existe. Eso es falso. Eso es falso. Hay cosas que usted no podrá demostrar, pero existe. Y nosotros sabemos de cosas de estas, me parece a mí. Pues esto es un aspecto fundamental. Y otro aspecto fundamental son las diversas creencias que hay, las religiones y demás, que conforman las bases de esta matrix, ¿no? Esa creencia con todo el respeto para los creyentes, que tengo familia de creyentes, pero considero que esta imposición de determinado modelo de dioses, de Dios, forman parte de esta matrix. Esto también está en el trasfondo de todo esto. El modelo, no digo que Dios no exista, yo no soy ateo, yo creo que hay lo que llamamos Dios, eso que quede claro. Pero el concepto que nos han inculcado nos aleja de ese avance. Y esto está detrás de todo esto. Bien, y ahora si me permite, profesor, voy a ir a mis apuntes porque quiero mencionar un breve esbozo de esta familia, porque esto es lo importante. Sí, ve a la familia y recuerda que antes que te vayas, yo quiero hacerte una pregunta que te adelanto ya. Si está familiarizado con el motivo real del asesinato del Papa Giuliani, el que duró 10 minutos, ¿te acuerdas? El que estuvo antes de Wojtyła. Sí, lo más probable es que se les colara, es decir, que fuera algo que no pudieron impedir y que decidieran acabar con él. No he indagado demasiado, pero es mi impresión. No interesaba que ese papa permaneciera, no pudieron impedir que llegara a sentarse en el trono y se lo cargaron. Esa es mi impresión. Ahí hay muchos aspectos políticos. Ya sabe, profesor, que Roma, el Vaticano está rodeado de escándalos. Recuerde lo del Banco Ambrosiano, recuerde lo de la logia PDV. Es que el Banco del Vaticano hace de lavado de dinero de todo tipo. Aparte del tema católico, eso es otra cosa. Yo estoy hablando del Estado Vaticano, la Corporación Vaticana. Sí, la corporación. Aparte, una de las filiales más fuertes del Banco Ambrosiano, fíjate qué casualidad, era el Banco Ambroveneto de Venecia. No lo sabía. Banco Ambrosiano Veneto, con letras rojas. No lo sabía. Pues un detalle en este sentido de descubrimientos lo vi esta semana de un periodista argentino, no voy a mencionar el nombre, no viene a cuento, que indagando sobre los famosos fondos estos BlackRock y Vanguard, que son prácticamente dueños del mundo en la economía, el hombre estaba indagando y de repente se encuentra con el Banco de Italia en el fondo, y en el fondo con familias genovesas y venecianas. Qué casualidad. Exacto, es que muchas veces vemos solo a los judíos sionistas que están detrás de esto, no, pero por detrás hay algo más. Bueno, yo voy a mencionar a estos nombres. Repito que mencionarlos por sí solos sirve para que despierte el interés, porque es que hay que hablar muchísimo de esta gente. No da el programa ni 1, ni 2, ni 3, ni 5 programas para hablar de la historia, por ejemplo, de la familia Massimo, que provienen de los gen Fabia del Imperio Romano. Casi nada. Y que fueron los principales, por estar más cerca, han tenido papas y demás, pero fueron los principales capos de los primeros grupos de lo que se conoce como la Cosa Nostra o como la Camorra, y fueron los que lo llevaron a Estados Unidos. Es decir, estas familias utilizan a la mafia para mover el dinero que no está pues, dentro de los cauces oficialistas.
no es otra cosa. La gran mafia, de hecho, hace poco detuvieron en Colombia a un gran capo de apellido Máximo, que me pregunto por qué trabaja, es decir, no sé qué hacía allí, pero porque estos tipos se dedican nada más que a la filantropía y demás, pero mire, encontraron a uno. Y entre los grupos mafiosos que suelen detener en los Estados Unidos abundan apellidos de estos. Entre estos Máximo. Estos los considero que están al frente del control por ser los más antiguos. Después tenemos, voy a ir bajando, voy a nombrar unos cuantos. Tenemos a la familia Torlonia, que son los sucesores de otra familia de papas que son los borgheses. Estos son los banqueros del Vaticano, no los Rothschild. Estos son los banqueros del Vaticano, la familia Torlonia. Y recuerden que estaban detrás de la creación del Banco de Pagos Internacional. Muy amigos de Mussolini en su época. Todas estas familias durante el proceso de reunificación italiana se cambiaron de bando. Ya sabe que el dinero no tiene patria, y cuando vieron que su lado estaba perdiendo, seguramente hubo reuniones, hubo demás, vente con nosotros te sigue con tus temas, y todo esto están del lado ganador. Al igual que lo que es la aristocracia, estas monarquías europeas, que parece que no significan nada y significan muchísimo, pues todas estas familias son un segundo escalón, estas monarquías, un segundo escalón de este esquema de poder. Después seguimos con la familia Farnese, esta familia del medievo, que importantísima, poderosísima, estuvo detrás de la creación de los jesuitas y demás, son hoy día los Borbón Parma y los Borbón dos Sicilias, poderosísimas, reyes de Nápoles, y uno de ellos, le comenté la otra vez, que cuando entra en el portaaviones Enterprise de los Estados Unidos, le rinden pleitesía y le abren la alfombra roja a Carlos de Borbón dos Sicilias, y que incluso tiene acuerdos comerciales entre Estados Unidos y el Ducado de Castro en Italia. Usted se puede preguntar cómo pueden tener esta gente acuerdos comerciales con un ducado. Bueno, pues todo esto, esta familia. Después está la familia Aldobrandini, que ha tenido muchísimos papas y tiene mucho poder en lo que es el mundo árabe. Y son de origen persa. Luego, hay muchos nombres, estoy diciéndolo rápido porque el programa, yo no sé cuánto tiempo tenemos. Una familia muy importante a lo largo de toda la historia ha sido la familia Pallavicini, no Parravicini como el argentino de las profecías, no, Pallavicini, de origen persa, influyente durante la creación de lo que es el Imperio Británico, y hoy día están ahí al lado del Papa, que tienen un cargo, ahora mismo no me viene a la mente. Esta familia Pallavicini tiene una derivación en lo que es el mundo árabe, y un tal Yahya Javé Pallavicini, pueden buscar el nombre, Yahya Javé Pallavicini, es el principal negociador de todo lo relacionado con el mundo árabe en el mundo occidental. Ustedes me van a preguntar cómo es posible que una familia de tronillo de estas, pues así es. Esta es una de las maneras en que estas familias controlan el mundo árabe. Míralo ahí, está en la foto. A ver, que estaba viendo. Yahya Sergio, Yahya Pallavicini. Ese mismo. Ese tiene infinidad de cargos, se lo pueden ver reunido con todo el mundo, muchísimas veces con el Papa y demás. Este es la voz negociadora del mundo árabe en Occidente. Y es Carlo Máximo. A ver. Sí, recientemente fallecido. Este sujeto era el líder de lo que era la Orden de los Caballeros de Malta. Una vez fue arrebatada al bando católico, esto es otra historia. Carlo Máximo, estaba casado con una familia de tronío española, que es la familia de los Osorio. Es una familia que está en Galicia y que está allí, se sitúa desde la época del Imperio Romano. Y aquí tengo yo otra hipótesis. Bueno, no voy a decirla ahora, no viene al caso. Este es Stefano. Ahí tienes a Stefano Máximo. Sí, efectivamente. Este pasa como fotógrafo de modas en Londres. No se lo cree nadie. Sí. Después tenemos a la familia Borromeo. Esta familia está relacionada con el mundo del automóvil y con otras familias que mencionaremos ahora mismo. Todas estas tienen una larga historia que expongo en mis trabajos, que la estoy pasando para decirlas todas. Tenemos a la familia Gaetani. Esta familia es muy amiga de Donald Trump.
una familia ancestral que tuvieron diversos papas y demás, y que están al frente también de diversos grupos de la mafia. Tenemos a la familia, yo estoy dando información para que ustedes la busquen. Tenemos a la familia Colonna, que tuvo muchos conflictos con otras familias como es los Orsini. Esta familia Colonna sigue teniendo muchísimo poder en el mundo y sobre todo dentro del Vaticano. Son una especie de accionistas del Vaticano. Estos son, por ejemplo, los que controlan a los caballeros de Colón, que es otra orden religiosa. Los caballeros de Colón están infiltrados, sobre todo en los Estados Unidos, en lo que es los grupos de control civil, de policía y demás, están liderados por caballeros de Colón y los controla esta familia. Están relacionados también con la Casa Española de la Casa de Alba. Tenemos la Casa de Saboya. Esto daría para un libro entero. Sí, esos son la Casa de Saboya, para ir centrándonos, tiene mucha relación con Vladimir Putin, porque la historia de los Saboya nos habla de que ellos manejaban el Piamonte y desde allí comerciaban a través del Mar Negro con Rusia, con la Rusia de los zares. Y ese comercio ha seguido hoy día. De hecho, ustedes pueden ver hoy día fotos de Vladimir Putin y uno de los Saboya en una barca pescando, o pueden verla visitando museos y demás. Los Saboya están muy relacionados con otra familia de la nobleza negra de un escalón inferior, que son los Grimaldi, que son los que gobiernan el Principado de Mónaco. Son famosos los casinos de Mónaco. Los casinos de Mónaco, el objetivo fundamental es lavar el dinero de las mafias rusas, de las poderosísimas mafias rusas. De hecho, Vladimir Putin tiene la medalla al mérito o algo así, una condecoración del año 2003 por parte de la Casa Grimaldi en Mónaco, por los servicios prestados. Porque en realidad Rusia, cuando cayó el telón de acero, cayó en manos de sus amos, que son grandes mafiosos, pero no son mafiosos del 3/4, son poderosísimos, ¿no? Pues detrás de Putin está todo esto, y Putin no es más que un peón de todo esto. Pueden buscar las fotos de las constantes reuniones que hay entre los Saboya y Putin, y los Grimaldi y Putin también. Después tenemos, son unas cuantas, no llegan a 30. Este es el núcleo fundamental. Fíjese, los Saboya es inmenso, que estoy pasando hacia abajo, lo que tengo escrito en el libro. Es tremendo. A ver. Bueno, ya es que me pasé ya. Sí, un momentito, por favor, que creo que me pasé. Sí, adelante. Mi vista está ya muy quemada. A ver, ¿dónde deja los Saboya? Aquí están los Saboya. Y después vienen con menos importancia, pero también tienen mucha importancia. Todas estas familias están relacionadas con la mafia también. Viene la familia Giustiniani, que fue una poderosa nobleza de Venecia, y está hoy todavía la familia Grimaldi, ya la mencioné. La familia Doria Pamphili, estos eran genoveses, pero recordemos que lo que fue lo que es la Lombardía, las ciudades-estado, fueron conformadas a modo de Fondo Monetario Internacional desde el medievo, es decir, la idea de un Fondo Monetario Internacional fue creada por Venecia. Venecia controlaba, se apoderó de todas estas bancas, incluso de las genovesas, y Doria Pamphili es una de estas familias. La familia Boncompagni Ludovici, muy relacionados con la mafia también. La familia Casanova, la familia Corsini, la familia Odescalchi, la familia Medici, que también existe, todavía existe hoy día. Por Dios. Sí, aunque no tienen aquel poder inmenso del medio. Sí. En Francia tenemos 3 familias fundamentales. La familia Dreyfus, la familia Bonaparte y la familia Dupont. Todas estas familias, en la época colonialista, eran los dueños de África, por ejemplo, y hoy día estas familias controlan lo que es Marruecos, Argelia y todo lo que es el Magreb, ¿no? Y han conformado incluso un enfrentamiento ficticio entre Marruecos y el Magreb y Argelia. Y son los que controlan al rey este de Marruecos. Está la familia Lucchesi Palli,
está la familia, bueno, nos vamos a Alemania, está la famosísima familia de los Fürstenberg. Busquen la historia de esta gente. Esto es uno de los que financiaron a Hitler. Esto es una familia milenaria, muy poderosa. En Alemania también tenemos a los famosos Hohenzollern, otra familia que ha estado siempre en el poder en la Sajonia. La Casa de Orange-Nassau, en los Países Bajos, que tuvo mucha influencia en lo que fue el proceso de la famosa Revolución Gloriosa de Inglaterra, que se convirtiendo aquello en monarquía parlamentaria, que es uno de los modelos de la nobleza anglo-veneciana, a través sobre todo de su peón Cromwell. Tenemos a la casa de Bernadotte, estamos acabando. Tenemos a la familia real danesa, tenemos a la casa real de Noruega. Detrás de todos estos, y de una manera muy civilina, están metidos en inmensos negocios relacionados con aseguradoras o incluso con grandes farmacéuticas. Ellos no dan un palo al agua, pero siempre están ahí. Tenemos a la casa de Windsor, por supuesto, los Saxe-Gotha de Inglaterra, que son sajones, ya lo sabemos, no tienen nada que ver con los británicos. Bueno, esto es un poco por mencionar unos cuantos, probablemente se me habrá pasado alguno. Pero esta es la base en que yo sostengo mi trabajo, en el sentido de que esta gente, cuando nosotros vemos a un rey que parece que no hace nada, está vigilando, es vigía. En España, por ejemplo, el rey Borbón parece que no hace nada, pero tiene las llaves, por ejemplo, del ejército, o tiene las llaves de la Constitución, tiene las llaves, él vigila, mientras el sistema se perpetúe, da igual si a la izquierda o si a la derecha, en esta bipolaridad, a ellos no les preocupa demasiado. Y mientras no se llega a tocar a los cimientos del poder, que es el entramado Vaticano, City de Londres, Washington DC y la Caja Fuerte de Suiza, todo va bien. Esa es la vigía. Recuerden, la Guardia Suiza es la guardia del Papa Vaticano, es una de las guardias más imponentes. No he hablado nada, esto da para muchísimo. He hecho un mero sobrevuelo sobre todos estos temas, pero lo que hay que entender sobre todo es que han venido conformando una enorme telaraña en que han manipulado las mentes, aunque nosotros no nos creamos. Esta sociedad la han conformado ellos y han organizado todo este entramado de administraciones y organizaciones que maneja hoy día el mundo. Y detrás, primero están los que nosotros vemos, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates y tal, y detrás están todos estos. Bueno, Jorge, el tiempo se nos pasa. Mira, te dejo esos deberes para en tu apretada agenda, si quieres, ¿no? Que trates de hurgar, porque yo he tratado de averiguar y hay muchas versiones, pero a mí siempre me ha llamado la atención el Papa Luciani, el que estuvo antes de Wojtyla. Y sí, pienso que a lo mejor se les coló, pero a lo mejor hay una explicación más articulada que eso. Si tienes algún minuto, pues nada, te lo agradecería. A ver si quieres investigar qué fue lo que provocó que se lo cargaran, porque se lo cargaron, por Dios. Mire, profesor, le aseguro que tuve en mis manos esa información hace muchos años. Tuve información de ese tema, pero mi memoria me falla. Pero no creo que sea difícil, es decir, las razones por las cuales se lo cargaron. Su perfil no interesaba, lo que recuerdo, por alguna razón, no interesaba. Y de por medio estaba alguna de estas organizaciones que yo he venido mencionando, pero tengo que refrescarlo y buscarlo, por supuesto. Y nada, si le puedo aportar esa información, yo encantado. Sí, cuando puedas, sin apuro. Bueno, yo lo que quiero que entiendan es que esto ha sido algo muy superficial y lo que invito es a investigar. Sí. Que eso es lo que estábamos hablando cuando estábamos haciendo el contacto inicial. Tú tiras las cosas y que la gente busque, que no tome a pie juntilla nada de lo que se dice aquí, que busquen por su cuenta, pero no en una sola fuente alternativa, sino en la mayor cantidad de fuentes posible, porque los sesgos nos matan. Dime. Les voy a poner un ejemplo. Cuando hace unos años publiqué vídeos sobre los procesos de independencia de América,
y di algunas pinceladas de determinadas familias, mucha gente me contactó conmigo de América del Central, de América del Sur, preguntándose, pero ¿cómo es posible? Usted me está diciendo a mí que hay familias de estas aquí. Yo, sí, pues sí. Pero habrán más, le digo, probablemente. Bueno, ellos por su cuenta empezaron a investigar en varios países y se quedaron sorprendidos de la cantidad de familias que manejan todavía el cotarro en muchos países de Iberoamérica. Eso es lo que yo propongo, es decir, despertar el interés. Y mucha gente en países de Centroamérica y de Sudamérica dijeron, pero ¿cómo es posible que estas familias estén aquí? Pero miren, que esta familia controla tal cosa y cual cosa, yo no sabía nada de ellos. Bueno, pues de eso Sí, se trata. claro. Familias provenientes de Europa que algunas están desde la época de la conquista, pero otras no tienen nada que ver con la conquista, no son españolas, no tienen nada que ver y están ahí detrás. Y siempre las va a encontrar en todas partes. No salen en los medios de comunicación, pero las descubrieron. Bueno, pues esa es mi intención, ese es mi interés, que la gente despierte. Yo, a mí no me da la vida para llegar a tanto. Sí, hombre, claro. Óyeme, Jorge, bueno, vamos a darnos un tiempo y volvemos a traerte para que nos ilustres en alguno de estos temas porque es extremadamente interesante. De acuerdo. Yo le Ok, agradezco su invitación y le deseo pues todos los éxitos en este proyecto suyo de canal. bueno, muchísimas gracias. Igualmente, cuídate. Hasta pronto. Adiós a todos. Bueno, estuvimos con Jorge Guerra. Es evidente que lo que él dice no lo dice para agradar a nadie. Yo veo algunos comentarios que si es enviado de aquí, que si es enviado de acá. Bueno, cualquiera puede ser un enviado voluntario o involuntario, pero yo veo que él es prácticamente apolítico. Yo sé que no hay nadie apolítico, pero bueno, lo más cerca del apoliticismo, porque tira para un lado y tira para el otro, y así era este país hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco, relativamente hablando, este país era así, y podíamos ser amigos y tomarnos una cerveza y conversar y defender. Pero eso se acabó porque ahora si tú coges a Trump, por ejemplo, tienes que cogerlo con todo. Tienes que llevártelo con todo. Si coges a la Kamala, qué mala. bueno, Kamala nos vamos a poner a otro. Si coges a Kamala, tienes que... Entonces, es esto o muerte, o conmigo o contra mí. En ambos lados, ¿eh? Y entonces, bueno, yo comprendo que hemos llegado a un punto que yo también soy el primero que digo, bueno, hay que tirarlo y hay que tirarlo y hay que no queda espacio, desgraciadamente, para hacer un ejercicio como el que hemos hecho aquí esta noche, donde viene una persona y te tira 25 cosas, tú estás de acuerdo con 22 o con 20 y hay 5 que no te cuadran mucho, pero yo voy a investigar, yo voy a buscar bien, las cosas que me pueden no haber cuadrado para cultivarme y además lo contacto y le digo, oye, te equivocaste, o le digo, no, qué clase de guayaba me estaba comiendo yo, porque ¿quién tiene el privilegio de la verdad? Pero bueno, es importante esto, sí, que descanse en paz de Chile. Es importante esto, señores, es importante debatir y ver las cosas, ver hasta dónde llega la verdad, ese es otro tema, la verdad, y hasta dónde es wishful thinking, lo que yo quisiera que fuera. Entonces, vamos a ver. Bueno, vamos a las efemérides luctuosas y después nos vamos con, hoy es miércoles,
nos vamos con el Aliaga Pesan Report. Vamos primero a las efemérides luctuosas. Dame la cortinita de asesinados por el castrismo. Hoy es 18 de septiembre del 2024. Un 18 de septiembre de 1962, Jesús Castellano es fusilado en Camajuaní, antigua provincia de Las Villas. En 1975, Armando Blanco es asesinado por la guarnición de La Cabaña. Y en el 2000, Jesús Llanes Pelletier, expreso político con el número 26170 y una de las figuras emblemáticas del movimiento opositor dentro de Cuba, muere en La Habana. Bueno, gloria eterna a nuestros héroes y mártires. Vámonos con el Aliaga Pesan Report. Adelante. Hola, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, miércoles 18 de septiembre del año 2024, abordaré mal y rápido un solo tema: el ataque, el último ataque del gobierno contra el exilio. Pero como diría el gran Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia, maleconazo mientras la dama duerme. Una novela de ficción, una novela que nos habla de esa colaboración entre el exilio y los demócratas cubanos en un evento que se llamó Concilio Cubano. Ese evento, Concilio Cubano, el día del evento, 24 de febrero, que fue el día que se concertó, fue el día en que unas avionetas iban a volar cerca del territorio nacional, las avionetas Hermanos del Rescate, que fueron derribadas vilmente por un grupo de genízaros del gobierno. Genízaros en los que está ahora mismo el coronel González Pardo, que ahora mismo está en los Estados Unidos con un parol humanitario. Maleconazo, mientras la dama duerme, también va a leer sobre, por supuesto, el maleconazo, el derribo de las avionetas, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, la revuelta de Regla, Fidel Castro usaba dobles o no usaba dobles. Una novela de ficción de esos años duros, de esos años difíciles. Es una oportunidad realmente de revisar nuestra historia. Pero volviendo al tema de Marras, el último golpe del gobierno al exilio. Y ojo, digo el último golpe hasta este momento. Hay que esperar más, porque además están muy nerviosos. Se pusieron muy nerviosos con la colaboración que se estableció entre el exilio. Colaboración natural entre el exilio y la sociedad cubana. Ellos siempre se pasan la vida pidiéndole inversiones y ayudas a otros países, a movimientos políticos, pero obvian al más importante. Claro, tienen claro la máxima de que tiene el control económico, tiene el control político. O sea, siempre evitan y luchan contra el exilio. Y este nuevo instituto, el instituto se llama Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, INAENE, está dirigido directamente contra el exilio. ¿Por qué? Porque nada motivó más en los últimos 3 años el desarrollo de las medianas, las pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia que el exilio. El exilio con ese know-how de cómo se hacen las cosas, cómo saber hacer, de ese saber hacer, de cómo se hacen las cosas en los negocios, poniendo su economía en función de las medianas y las pequeñas empresas, poniendo no solamente la economía, sino también orientando a sus partners aquí en La Habana o en cualquier provincia de cómo actuar, de cómo aprovechar la legalidad existente. Eso hizo que de pronto las medianas y las pequeñas empresas se florecieran como hongos después de la lluvia. Y eso es lo que más le teme el gobierno. Está aterrorizado y no por gusto está lanzándose en esa línea. Porque esa línea de luchar contra el exilio es la que permite contraer no solamente el mercado cubano, sino todos los elementos de la cultura nacional.
¿Para quién llamaron a dirigir el INAN? Pues bueno, por supuesto, a una de sus más aguerridas funcionarias, a Mercedes López Acea. ¿Cuál es el récord de López Acea? Que es ingeniera, fue secretaria del partido en Cienfuegos, de donde pertenece a ese grupo de poder que existe en el Partido Comunista, que es de la provincia de Cienfuegos. Fue primera secretaria del Partido Comunista en La Habana. O sea, saben que a La Habana siempre traen a los más duros, a los Esteban Lazo, a los Iríbar, tipos duros que van a controlar el gran, y lo pongo entre comillas, relajo que es la capital del país. Y Mercedes López Acea fue ministra también. Mercedes López Acea viene a controlar a las MIPIMES. Porque las MIPIMES, apoyadas por el exilio, lo decía Grau San Martín, si quieren hacer patria, hagan economía. Han logrado unos niveles de, caso cubano, unos niveles de inversión, de utilidad, de reinversión, de salida de los fondos financieros al exterior, que ellos nunca pensaron. Y todo eso gracias al exilio. ¿Y cuáles son las tareas que se traza esta señora López Acea al frente del INS? Bueno, ante todo, hay que pensar que ella o el grupo que ella representa ha desarrollado 6 decretos leyes y 11 resoluciones con un solo objetivo: limitar al máximo la relación entre el exilio y los emprendedores cubanos. ¿Qué hace? Bueno, limitar cualquier actividad financiera fuera del control del banco, pero por supuesto del régimen, porque no hay duda, no puede haber duda de que el banco está controlado por el régimen. Evitar la poderosa competencia contra la empresa estatal socialista y Gaesa. Eso es muy difícil porque la incapacidad, la incoherencia, la ineficiencia de la empresa estatal socialista y de Gaesa hace que hasta un niño que saca a vender aguacate, como hemos visto en estos días, gracias a nuestros amigos periodistas de Camagüey, niños que salen a trabajar a la calle son más eficientes que estas empresas controladas por el burocratismo y que son fuentes de la gran corrupción. Tanto Gaesa como la empresa estatal socialista es fuente de corrupción. Y entonces es fácil, no es difícil, señores, que una mediana y pequeña empresa con muy pocos fondos, con muy pocos trabajadores, sea más eficiente que estas empresas. Pero esa es la intención de ellos. Embridar el potencial económico de las medianas y pequeñas empresas, y ya no solamente económico, sino el ejemplo, la revolución cultural que representan las medianas y las pequeñas empresas para el caso Cuba. En un lugar donde antes nadie podía moverse, todo era el Estado totalitario, pues ahora los pequeños emprendedores logran escenarios, logran espacios de cierta prosperidad, de cierta riqueza. Otra cosa que tratan de hacer, y ahí va el ataque contra el exilio, el control político ideológico. Tanto el presidente del Senado, Miguel Díaz-Canel, como sus funcionarios están tratando de meter a la juventud comunista y el Partido Comunista en las MIPIMES. Y uno se pregunta, ¿para qué? Si son organizaciones económicas, no son organizaciones políticas. No le interesa la ideología, le interesa ser eficiente, porque quieren controlar, quieren sobornar, quieren chantajear a los medianos y los pequeños productores. Evitar, por supuesto, para evitar, por supuesto, esta influencia positiva del exilio, pues bueno, se han planteado un paquete de lo que yo llamo de demolición. Tope de precios, tope de ganancias, obligatoriedad del uso de canales digitales para controlar la caja. Y ese es toda la historia de la bancarización. Lo que nos está diciendo es que el gobierno quiere controlar el dinero que están entrando y saliendo de las medianas y de pequeñas empresas. Esto que están imponiendo a través del municipio, porque ellos quieren darle riqueza al municipio no a través de la cuenta central del Estado, no a través de los impuestos propios del municipio, sino que quieren recargar. No quieren el desarrollo de las medianas y pequeñas empresas y los trabajadores por cuenta propia. Lo que quieren ellos realmente es que se corte ese cordón umbilical. Por eso, a quienes primeros atacan es a las medianas y pequeñas empresas. Pero el objetivo final es esa relación que existe entre las MIPIMES y el exilio, porque el exilio es el soporte fundamental de las medianas y pequeñas empresas. Cuando usted mira cuántas medianas y pequeñas empresas están hechas en comunión con el Estado, están hechas con otras empresas internacionales, son muy pocas, son las de los familiares, no hay otras. Cuando vemos que para ser financiador o financista de una pequeña empresa tienes que vivir en Cuba, no puedes estar en el exilio,
están cercenando, cortando todo tipo de relación entre el exilio y la nación cubana. Y eso, lamentablemente, no lo van a lograr por dos cosas. No han podido matar el espíritu emprendedor del cubano y no han podido lograr destruir el amor que existe entre nosotros los cubanos, los de una orilla del mar y la otra. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, Cuba. Y será un placer volver a encontrarnos. Bueno, muy interesante este trabajo de Aliaga, como todos en sentido general. Él tiene una visión bastante ponderada de la situación, que es difícil porque hay que vivir en Cuba guapeando, pero bueno, vamos a ver qué pasa con esto de las MIPYMES. Es claro, ellos quieren ahogar las MIPYMES que no sean de ellos y de sus enchufados. Eso está claro. Y recuerden, el que va a Cuba tiene un pie en el cementerio y el otro en la cárcel, aunque no sea cubano. Cuidado. Bien. Vamos a los temas relevantes, Steve McCoy. Dame la cortinita de temas relevantes, por favor. Bueno, John Kirby afirma, John Kirby es el vocero de seguridad nacional, pero es el que ponen cuando la negrita no le llega, que es casi siempre. Karine Jean-Pierre. Sí, Karine Jean-Pierre. Ella lo que sabe es reprimir. Ella lo que sabe es reprimir al pobre Peter Doocy, que es el único de Fox ahí que le pone de vez en cuando la cosa como es, no la cosa mala. Ella lo que sabe es reprimir. Cuando ellos quieren hipotizar un concepto más profundo, tienen que llevar a Kirby. Y dicen que la morena está tirada en el piso. Como dice, oiga, señores, ¿a cuánta gente han votado de esta administración? Aquí no votan a nadie, como dice Trump. Pero bueno, dice John Kirby, el white man. Sí, porque para las cosas importantes hay que traer un white man. Ellos ponen a los negritos, a los travestidos, a los que se cambian, a los que se cortan la mandaria, para las cosas. Pero hay que llamar a un white man, male. Porque él sabe lo que hay. Entonces, John Kirby afirma que Estados Unidos no sabe nada de lo que pasó en el Líbano. Ni sabe, dice él. Dice que ellos no saben nada. Honestamente, de esta administración no me extraña que no sepan nada, pero es difícil de creer. Es difícil. Chelsea Walsh se llama la señora. Esta es la señora que yo le dije ayer, no me había acordado del apellido. Se llama Chelsea Walsh. Es la señora que hace años sonó la alarma contra Ryan Wesley Routh, el tipo que quería dispararle a Trump. Señores, el tipo quería dispararle a Trump y fue a la maleza con un pullover rosado. Ahí se los dejo. Miren bien el video cuando le están diciendo ya en Martin County, porque había salido ya de West Palm Beach, que le dice el tipo, camina aquí, ponga los brazos. Tiene una camiseta rosada. ¿Cómo tú vas a ir con una camiseta rosada? ¿Cómo es posible que tú no te mimetizaras? Señores, bueno, esto está, y en cualquier momento le modifican la salud al señor. En cualquier momento lo suicida. Bueno, por primera vez desde 1996, los Teamsters, la unión, el sindicato de los Teamsters, no está avalando, no está apoyando oficialmente a ninguno de los dos candidatos. ¿Y por qué es eso? Porque tiene un apoyo a favor de Donald Trump de más de 28 puntos de ventaja, señor.
le está dando con el cubo Donald Trump a Kamala Harris. Entonces, en su política esta de que no pueden traicionar a los demás, oye, para allá, ellos dicen que no van a apoyar a nadie porque sería demasiado el descaro. Bueno, ¿por qué será que los sindicalistas se ponen de parte de...? No sé, será porque... No sé. Bueno, el problema es que los que sudan la camisa está 51 para Trump, 38 para Harris. Ya usted sabe. Bueno, el Fed a sorpresa baja las tasas de interés. La sorpresa no es que la haya bajado, porque it was way overdue. El problema es que se suponían, todos los expertos dicen, entre los que no me encuentro yo, que la tasa de interés iba a ser alzada en un 0.25%, 0.25%, un cuarto de punto. Y el Fed lo alzó en medio punto, es decir, el doble. Esto es unos días antes de las elecciones. ¿Qué cosa es? Porque cuando se bajan las tasas de intereses, significa que nos estamos preocupando para bajar el costo del dinero, pero eso puede traer inflación. No sé. Vamos a ver qué pasa. A unas horas del último atentado que se debía perpetrar contra Trump, reaparece esta vez, él había reaparecido ya en un town hall con Sarah Huckabee Sanders, pero no, reaparece en un rally, en un meeting político, no en un town hall. Y bueno, ahí se despotricó y dobló por tercera, como siempre, dado al diablo, como dicen los dominicanos. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Didi, ustedes saben quién es Didi, ¿verdad? Pónmelo ahí a Didi, brother. Ponme a Didi ahí, hazme el favor. A Puff Didi, pónmelo ahí. Vamos a ver. Didi pasó su segunda noche, su tercera noche en Canela y no le van a dar ninguna fianza. Está en una cárcel en Brooklyn, en New York. Lo tienen aislado porque en esa cárcel se dan puñaladas, se mata gente. Que verá que el moreno se lo van a echar. Lo van a suicidar. Entonces lo tienen aislado. Se baña 3 veces a la semana. No porque el moreno sea cochino, sino porque le ponen el agua 3 veces a la semana. 3 showers a week. 3 veces a la semana. Tiene 1 hora diaria de caminata, de paseo ahí al sol, qué sé yo. Y después recluido en su zona solo para él. Tiene que limpiar la celda, lo despiertan a las 6. Tiene que barrer su celda todos los días y comió esta noche, en el día de anoche, comió boniato, sweet potato americano, arroz y carne. En una medida, imagínate tú, ese tipo que está acostumbrado a comer, ya, pero míralo, ahí. Entonces yo voy a hablar en pensando en voz alta, voy a hablar sobre los problemas que, bueno, faltan 4 minutos, me dice aquí Tim McCoy. Vamos a, yo tenía 2 temas antes de este, pero vamos a ir al tema de Didi, en pensando en voz alta. Vamos a dejarlo ahí, vamos a cubrir este primero, porque me interesa dejar clara una cosa. Vamos allá, pensando en voz alta, por favor.
Ayer alguien, honestamente no me acuerdo quién fue, no se vayan a molestar, no me acuerdo quién fue, lo vi hoy, ya yo me había ido del show y alguien comentó que estaba preso porque era negro. No. Eso sería la explicación más fácil. Eso sería demasiado fácil. Él, a mi juicio, siempre es a mi juicio, está preso porque o se le olvidó o no quiso darle el chivo a alguien. Un escenario. Se le olvidó darle el chivo a alguien, al FBI, porque tenía que chivatear a unos millones a alguien, compartir con Oprah Winfrey, compartir. No sé. O en sus decorreres sexuales, en su tráfico de personas, está acusado de tráfico de personas. El tipo es más descocado que Epstein, señores. Pudo haber pisado los pies de alguien dentro de los círculos de poder y por eso le están pasando la cuenta. El señor en su casa, donde iba toda la pléyade, la entera pléyade, entre comillas, of course, de Hollywood, desde productores, de Hollywood, del showbiz. Él se dedicaba a grabarlo todo, seguramente para chantajear, para tener, y él posiblemente, y este es el tercer escenario, o all of the above, toda la unión de los escenarios arriba, a lo mejor él se creyó que el chicharrón era carne y la suegra familia, y dice, a mí no me pueden tocar porque yo tengo a esta gente grabada, yo tengo a Clinton, y tengo a... Y le demostraron que aquí quien manda es Bulé y se le colaron en la finca. Le llevaron todos los videos, le llevaron todo. Es decir, que ahora no tiene que enseñar. Ahora lo que conviene pierde y lo que no lo sacan. Pero los funcionarios ya vieron quién es el que está con la naga afuera, ya ellos lo vieron y así es como los funcionarios, émulos de Edgar Hoover, se perpetúan en el poder, porque te saben tantas cosas que tú tienes que bajar la cabeza. Entonces, fíjense por dónde va esto, fíjense lo difícil, lo entrelazado, lo enrevesado de toda este desastre. Pero bueno, vamos, es terrible, pero vamos a dejarlo aquí porque a ver qué tiempo queda. Sí, queda, no da tiempo. Ok. Bueno, señores, vamos a dejarlo aquí. Mañana estaremos aquí hablando de la actualidad de los Estados Unidos con Andrés Reinaldo, jefe de noticias del Canal 41. Andrés Reinaldo, que vive se gana el pan manejando las noticias y esto. Queremos ver con él, analizar cómo ve las elecciones, cómo ve el clima, si tiene algo más sobre el segundo intento de asesinato a Trump, en fin, ver qué piensa él de este desastre que estamos viviendo. Mañana nos volvemos a ver a las 9 aquí como siempre. Mientras tanto, recuerden, yo soy Andrés Alburquerque, este es nuestro espacio y nosotros no nos rendimos.